tarde a todos y cada uno de los que van a estar viendo esta palabra de Dios. Estamos en Facebook Live. Que sean todos bienvenidos, hermanos, amigos, familiares y todos aquellos de los cuales van a tener la oportunidad de escuchar esta palabra. Damos gracias a Dios porque Él ha sido misericordioso. Él ha sido para con nosotros tan bueno, con una situación que estamos viviendo tan difícil, pero que tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo puede. Quiero en esta tarde compartir una palabra con ustedes, una palabra de parte de Dios, pero antes que todo me gustaría que eleváramos una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias en esta hora, buen Dios, por esta oportunidad, por este privilegio, por esta bendición que nos da de poder compartir esta palabra, de poder escuchar la palabra que usted tiene para nosotros. Sobre todo, mi Dios amado, le pedimos perdón porque reconocemos, Padre bueno, de que hemos pecado contra usted de hecho, de pensamiento. Perdónenos, Señor, perdone los pecados de esta generación en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que usted va a hablar a nuestros corazones. Le pedimos que nos dé el discernimiento, le pedimos que nos ayude a poderla entender, que podamos, Señor, atesorar esta palabra en nuestros corazones. Padre, gracias porque es su palabra la que nos mantiene vivos, la palabra es la que nos tiene libres, la palabra que nos mantiene esforzados, es su palabra, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor, le pido que sea usted abriendo nuestros oídos, nuestros corazones y que podamos recibir su palabra. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor amado, todo espíritu que sea contrario a su voluntad y lo ordenamos fuera de nuestras vidas. Reprendemos todo pensamiento que sea contrario a su voluntad y lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. Y estamos aquí porque queremos aprender de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra en esta noche, en esta tarde, hermanos, una palabra de que ha venido tocando a mi corazón fuerte en los últimos días. Y es una palabra poderosa como toda la palabra que está en la palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo. Pero hoy quiero compartir con ustedes esta palabra, a la cual he titulado, inspirado por el Espíritu Santo, la misericordia de Dios sigue vigente. La misericordia de Dios sigue vigente y me gustaría tomar el tiempo, hermanos, y vamos a avanzar en esto. Me gustaría que el tiempo sea preciso para nosotros y nos ayude a poder entender esta palabra. Y quiero, el que quiere hacer alguna nota, pues estamos en Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro, hermanos, amigos, y todo aquel que nos está viendo, es un libro que es un poema y por eso se llama Lamentaciones. El profeta Jeremías realmente lamentaba ver la situación que estaba viviendo el pueblo, una situación parecida a la que está viviendo el mundo entero en este tiempo. La misericordia de Dios sigue vigente y está en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versos 1, 2, 5, 8 y 9. Vamos a comenzar ahí, pero voy a estar hablando con ustedes del capítulo 1, 2 y 3, con el propósito que podamos entender esta palabra y la podamos atesorar en nuestros corazones y que nos sirva en tiempos difíciles que estamos viviendo. Dice la palabra en el versículo número 1 de Lamentaciones, capítulo 1, y vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Pecado cometió Jerusalén por la cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque
el enemigo se ha engrandecido. Hermanos, amigos, aquel que está viendo en esta tarde, esta es una situación que estamos viviendo en estos tiempos, una situación bastante crítica. Pero quiero decirle que la misericordia de Dios sigue vigente porque no se ha terminado, sigue vigente porque Dios sigue siendo misericordioso, y los planes de Dios solo Él los conoce. Los planes de Dios nosotros no los conocemos, lejos estamos de que nosotros los sepamos. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Pero esto estaba sucediendo a este pueblo escogido por Dios. En el tiempo cuando el Señor habla a este pueblo de que se apartaran de todo mal, que se apartaran de toda iniquidad, que se apartaran de toda idolatría. Sin embargo, vino el profeta Jeremías y predicaba la verdad. A él le dolía tener que predicarle algo a su propio pueblo, pero el Señor anunció por mucho tiempo las cosas que habían de acontecer, así como en los tiempos que estamos viviendo. Dios ha estado hablando de continuo a nuestras vidas, ha estado hablando de continuo a la humanidad, está hablando de continuo a los hijos de Él. Específicamente al pueblo de Dios, aquellos de los cuales que un día gustamos de la leche buena no adulterada, pero que hemos agarrado lo que es el evangelio a juego, donde hoy somos y mañana no somos. Esto le pasó a este pueblo. Este era el pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén. ¿Cómo quedó aquella populosa y grande entre las naciones? Se ha vuelto viuda, de una manera donde se habían apartado de Dios, pero venía el momento donde dice el título de este primer capítulo: tristezas de Sión la cautiva. Vino a ser cautiva Sión, o Jerusalén vino a ser cautiva. Nosotros, hermanos, siendo libres, tal como en la palabra de Dios dice que a través de Cristo Él nos dio libertad, nos ha hecho libres. Pero debido a que nosotros hemos abusado de parte del Señor, estas cosas sucedieron aún en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando Dios se cansó de mandar palabra a este pueblo y decirles que se apartaran de todo pecado, de todo mal. Dios ha llegado a un punto donde tiene que mandar un juicio, tiene que mandar una situación para que podamos entender, hermanos, amigos, familiares. Desobedecer a Dios provoca el desastre. Y da una tristeza realmente que nosotros podamos estar viviendo tiempos, especialmente conociendo muchos la verdad, pero que hemos tomado la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, a juego. Y quiero decirle, hermano, hermana, amigo, amiga o familiar, aquel que me esté viendo a través del Facebook, de que este es el tiempo de arrepentirnos. Este es el tiempo no de... Claramente todos queremos correr por nuestra vida, todos queremos ser salvos, salvar nuestra vida de cualquier manera. Pero me usa una palabra que hace unas 3 semanas lo compartía con mis hermanos del ministerio aquí, hablando de que no le tengamos miedo, no tengamos temor al que mata el cuerpo, sino al que mata el cuerpo y al alma. Eso es a Dios. La ciudad de Jerusalén quedó totalmente destruida. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. No hay nada más que separe a Dios o al hombre de Dios que el pecado. Por eso habla la palabra de Dios: amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. ¿Cuáles eran sus amantes? Cuando este pueblo de Jerusalén, que era una ciudad que estaba todo lleno ahí de grande prosperidad, y todo es el pueblo escogido por Dios, y en este tiempo todo era abundancia, todo era alegría. Pero recuerden que nosotros podemos tener todas estas cosas que pasan en esta tierra, pero lo que no pasa es Dios, lo que no pasa es la palabra de Dios. Y ellos se olvidaron y regresaban de continuo a la idolatría, constantemente a la idolatría. Se venían para el camino del Señor por un tiempo y luego se apartaban. Y el profeta Jeremías les hablaba continuamente que iba a venir un juicio, que iba a venir una situación difícil si no se apartaban. Y este pueblo de continuo continuó haciendo lo malo, lo que a Dios no le agradaba. Lo que en este tiempo nosotros estamos haciendo, muchas cosas que a Dios no le agradan. Recuerde, hermano, hermana o amigo que esté escuchándome, de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. La palabra de Dios dice que todas las cosas las hizo Él y para Él, y que todo Él lo tiene en el control, y todas las cosas que están pasando ahorita es porque Dios sabe lo que está haciendo. Creo que es un tiempo para nosotros como hijos de Dios de recapacitar,
de arrepentirnos de todo pecado, de arrepentirnos de todo mal, de enderezar nuestras veredas. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, el tiempo se acaba. Dios está dando una oportunidad más de vida. Jerusalén se quedó destruida por los babilonios. La gran Babilonia vino, invadió y destruyó, quemó la ciudad. ¿Por qué? Porque vino Dios y dijo, basta. Esta es la situación que pasamos en este tiempo. Dios no quiere esto, porque Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, de que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el mundo entero está dado vuelta, se ha apartado, aún el pueblo de Dios se ha apartado. Cuando habla de que dice no tiene quien consuele, de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Este pueblo de Jerusalén, cuando tenían problemas, se abocaban a su mejor amigo Egipto, en vez de ser lo contrario, de que se abocaran a Dios, a ese Jehová Todopoderoso que nunca les había abandonado y nunca les había dado la espalda. Esa es la situación que estamos viviendo en estos tiempos, donde nosotros hoy, en vez de buscar a Dios, hemos llenado nuestro corazón de grosura, de estar en el afán, de estar buscando las cosas que perecen, en vez de acudir a Dios. Es tiempo, hermanos, amigos, de arrepentimiento. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicios. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos pegarnos y buscarnos y ponernos a la brecha para de una vez por todas entender bien, hermanos, que sea lo que suceda, quiero decirle, que sea lo que suceda, Dios está en el control de todas las cosas. Por eso es que se ha llevado el gran nivel de nervios sobre toda la humanidad en el mundo entero, que esta es una pandemia que ha abarcado al mundo entero, pero que aquellos que tenemos a Dios, dice la palabra que a todos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El 5 dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Las rebeliones son aquellas cosas que nosotros seguimos haciendo, conociendo la verdad. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nosotros conocemos la verdad, sin embargo, no obedecemos a Dios. La desobediencia es lo que trae, la desobediencia es lo que trajo juicio a este pueblo. Por eso, cuando Jeremías habla sobre lamentaciones, que es una poesía, él se lamenta de ver a este su pueblo, a esta su familia, a estos sus amigos, en una situación caótica como la que estamos viendo en estos días. Fueron, dice, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Viene Dios y entrega en cautividad a nuestros propios hijos por la desobediencia. Necesitamos, hermanos, hermanas y amigos, es el tiempo para nosotros de entender, de tomar la lección, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que podamos salir ilesos de esta situación que estamos viviendo. Que Dios nos ayude en esta situación. Dice el 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todo lo que la honraban la han menospreciado, porque dieron su vergüenza y ella suspira y le vuelve atrás. 9. Sus inmundicias está en sus faldas, no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Tenemos situaciones difíciles. Para el profeta Jeremías era duro y bien difícil ver una situación como esta. Bastante difícil también para nosotros, los hijos de Dios. Cuando Dios nos habla de tanta manera, cuando Dios nos explica, cuando Dios nos dice constantemente lo que tenemos que hacer, y nosotros de continuo, con un corazón completamente duro de servir, como dice la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos que estar hoy siendo el ejemplo para la humanidad, trabajando arduamente para cuidar de esta tan grande salvación, pero cuidar y salvar las almas que están ahí perdidas. ¿Qué resulta con Judá o con Jerusalén? Jugó con fuego, tal como muchos de nosotros estamos haciendo en este tiempo, jugando con fuego, jugando al cristianismo, jugando a la iglesia,
donde tenemos una doble vida, donde a Dios no le agrada. Esto es lo que a Dios no le agradó con este pueblo, con este su pueblo. No le agradó, pero a través de sus profetas, porque hay profetas buenos y hay profetas malos, recuerde. Pero a aquellos que tenemos a Dios, a que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos dar testimonio cuando un profeta proviene de Dios y cuando un profeta no proviene de Dios. Judá jugó con fuego y se quemó. El libro de Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero que nadie perezca de alguna manera, y es la única manera por la cual Dios entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que tengamos vida eterna, en la vida eterna, pero aquí en esta tierra, mientras vivamos, Él dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Es tiempo, hermanos, hermanas, de dar frutos y frutos de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en San Mateo 6:3-8, haced pues tiempo de dar frutos, haced pues dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ahí sucede, hermano, la primera parte del capítulo número 1 de Lamentaciones, donde habla las tristezas de Sión, la cautiva. Vino tristeza a este pueblo, vino tristeza a esta ciudad, vino tristeza a este país. ¿Por qué? Por cuanto Dios hablaba de continuo a través del profeta Jeremías de las cosas que habían de acontecer, que se viniera a un arrepentimiento, de que se apartaran del pecado, de que se apartaran de tanta rebelión, de que se apartaran de tanta idolatría. Y se cansó Dios de tanto hablarle a este pueblo, porque tuvo que venir ahora lo que es un juicio. Es lo que está pasando en estos tiempos, hermanos, hermanas, que nosotros hemos venido jugando con Dios, no entendiendo que Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios lo dice. Dios no puede ser burlado. El capítulo número 2 de Lamentaciones dice el título: las tristezas de Sión viene de Dios. Muchas veces, como hijos de Dios, todavía el que no conoce de la palabra de Dios puede decir: el diablo está haciendo esto, el diablo está haciendo aquello. Pero recuerde que cuando de continuo el pueblo de Dios peca continuamente, la humanidad peca continuamente, viene Dios y tiene que mandar un juicio a la tierra. Por eso dice: las tristezas de Sión viene de Dios. En este caso, en el pueblo de Judá, estas tristezas de ellos venían de Jehová. Dios había dicho: suficiente, les he dado tanto tiempo, 40 años. El profeta Jeremías estuvo predicándole a este pueblo, profetizándole que se apartaran del pecado, que se apartaran de toda rebelión, que se apartaran de toda idolatría. Hoy en día tenemos idolatría de todo tipo, no solamente de imágenes, sino que idolatramos a todo, hasta el carro que tenemos en el garaje. Lamentaciones número 2 dice en el 1: cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Viene algo oscuro, lo que estamos viviendo en estos tiempos, donde aunque haya luz, aunque haya luna, aunque haya sol, aunque tenga dinero, aunque tenga yates, lo que usted quiera tener, hay oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. Dice la palabra en el 1: cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Capítulo 2 de Lamentaciones y el verso 1: derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. O sea, nos derribó. Israel, recuerde que es el pueblo escogido por Dios, pero Dios se cansó de constante verles y decirles lo que tenían que hacer, y no lo hacían. Dice: y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Llegó el momento en que Dios se enojó. Hermano, un ejemplo en lo secular, como que ustedes que son padres, los que somos padres, y de constante le damos una instrucción a nuestros hijos continuamente, y no hace caso, y continuamente, y no hace caso, y continuamente, y no hace caso. Viene el momento de la corrección, agarra la paja y tiene que castigarlo. Eso es lo que sucede, eso es lo que está sucediendo, pero es el tiempo para nosotros de entenderlo, hermano. No pensemos que esta pandemia, que es una guerra biológica, que esta es una situación de guerra entre países, hermano. Dios está en el asunto. El 10, dice la palabra de Dios en ese capítulo 2, el verso 10: se sentaron en tierra
callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio las vírgenes de Jerusalén, bajaron sus cabezas a tierra. No, este pueblo de Sión o de Jerusalén no respetaban a nadie ni a los ancianos de la iglesia. En estos tiempos estamos viendo estos casos donde no hay obediencia. Nadie obedece a nadie. No hay obediencia para Dios, no hay obediencia a los ancianos de la iglesia, no hay obediencia a los padres, no hay obediencia a los jefes, no hay obediencia a las leyes terrenales, no hay obediencia. Se sentaron en tierra, dice la palabra de Dios, callaron los ancianos, como quien dice, cállense. Callaron los ancianos de la hija de Sión, o sea, los ancianos de Jerusalén eran callados. Echaron polvo sobre sus cabezas. 14 dice, sus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Caso que estamos viviendo en estos tiempos es lo que vivió este pueblo. Había una cantidad de profetas falsos que profetizaban lo que Dios no había dicho. Hoy estamos viviendo tiempos donde se profetiza tanta mentira, donde profetizan tantas cosas, donde dicen Dios me dijo y Dios lo ha dicho. Ahí, hermanos, de nosotros como los hijos de Dios tenemos que tener el cuidado, el discernimiento. Algo que siempre he dicho yo, hermanos, es de que Dios dejó el Espíritu Santo en todos y cada uno de aquellos que tenemos a Cristo, y por ende nadie nos podría engañar. Pero venimos a ser engañados por no conocer la palabra, por no escudriñar la palabra. Acá habían profetas. Estaba el profeta Jeremías, que era el que predicaba la verdad, que era el que profetizaba la verdad de lo que Dios estaba diciendo a este pueblo de Sión, a este pueblo de Jerusalén. Pero habían otros falsos profetas que les mentían. Por eso dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. 15 dice, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, es esta la ciudad que decía de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Siempre han existido los falsos profetas, mientras que Jeremías era el único que predicaba la verdad. Hay que arrepentirnos. Es tiempo de arrepentimiento a aquellos hijos de Dios o profetas que se llaman profetas que no profetizan la verdad y dicen Dios me dijo. Es importante porque recuerda, hermanos, cuando vino el primer juicio a la tierra, fue en Sodoma y Gomorra. El pecado que más prevalecía en ese tiempo era el homosexualismo. Dios se cansó de tantas cosas. En este segundo caso de Judá o de Jerusalén, Dios se cansó de tanta idolatría. Pero en los tiempos que estamos viviendo, todo el mundo le ha dado la espalda a Dios, incluyendo sus propios hijos, incluyendo la iglesia. Procuramos tener una doble vida, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y esto no funciona. Dios está cansado de esto. Por eso Jeremías 14, 12 y 14 lo dice de esta manera. Jeremías venía hablando, pero mire lo que dice el libro de Jeremías 14, el verso 2 al 14. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, dice el Señor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que lo consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿No es esto lo que estamos pasando en este tiempo? Con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado tantas veces de continuo. Recuerde que la palabra de Dios dice que nada va a suceder sin que antes Él se lo haga saber a sus profetas. La palabra está siendo predicada y ha sido predicada por mucho tiempo ya. Por décadas, por muchas décadas, hablando el Señor de que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de toda iniquidad, de toda rebelión, de todo aquello que a Él no le agrada. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. No sé dónde venimos a engañarnos, que somos salvos, no interesa lo que hagamos. Hermano, tengamos mucho cuidado. Por eso Dios está obrando de esta manera. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos el tiempo de arrepentirnos. Los que están sin Cristo, que corran, que se arrepientan, que entreguen su vida a Cristo hoy. Y los que estamos dentro del redil, que nos arrepintamos de corazón y nos apartemos de todo pecado y de todo aquello que a Dios no le agrada. El número 13 dice,
Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz y verdadera paz. Otra mentira que se escucha, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de tantas cosas, hermanos, pero ¿qué sucede? Necesitamos nosotros conocer la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan. Aquí es donde viene el profeta Jeremías y habla donde tantos profetas en aquellos tiempos y que se dan en estos tiempos, falsamente profetizan. Está en Lamentaciones capítulo 2 y verso 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones os profetizan. Ahí es donde Dios vino y de tantas cosas que este pueblo le hacía caso a los falsos profetas en vez de hacerle caso a los profetas de Dios. Porque un profeta de Dios usted lo va a conocer. A un hombre de Dios, a un siervo, a una sierva de Dios usted lo va a conocer. ¿Cómo lo va a conocer? Sencillamente Cristo lo dejó así de fácil, mis hermanos, mis amigos, mis hermanas. Por sus frutos los conoceréis. No podemos ser engañados, porque recuerde que si hay alguien sabio en la tierra son los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios, porque tenemos la sabiduría de lo alto. Pero hoy nosotros hemos caído en el engaño. Recuerde que la palabra de Dios dice que somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo y deberíamos de comenzar a actuar de diferente forma con la sabiduría que Dios nos ha dado. Ahí termina lo que es la parte donde habla de que toda la tristeza de Sión venía de Jehová. En el 1 hablamos de que las tristezas de Sión la cautiva. Había tristeza en Sión, o sea, en Jerusalén. Y luego habla en el 2, las tristezas de Sión vienen de Jehová. Ahora quiero mencionar unos cuantos versículos del 3, donde dice, la esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Hay misericordia de parte de Dios. Hay liberación de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido, hermano? Estamos jugando con Dios. Dios no puede ser burlado. No pretendamos, hermanos, ser cristianos en la iglesia y ser mundanos en la calle. Es tiempo de arrepentirse. Si de esta, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que podamos salir libres de esta situación. Que podamos salir libres de esta situación. Donde quiera que esté, hermano, hermana, amigo, familiar, donde quiera que está, que Dios nos ayude. La misericordia de Dios ahí está, ha estado. La liberación viene, pero es tiempo de arrepentimiento, que no vayamos a tener que vivir una situación como la que vivió este pueblo de Jerusalén. Que no vaya a ser eso, hermanos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Lamentaciones capítulo 3 y el verso 1, 2, 12 y 7 voy a tocar. El 1 dice, yo soy, dice el Jeremías, el profeta Jeremías, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Él lo había visto todo. ¿Usted cree que a Jeremías no le dolía ver el látigo de Dios sobre su propio pueblo? Él seguía vigente. Muchos habían muerto ya, muchos habían perecido ya, muchos estaban a punto de morir ya, como hoy en día. Hay más de 1 millón de infectados en el mundo entero, más de 1/4 de millón en esta nación donde vivimos nosotros. ¿Cuántos faltan? Hermano, es tiempo de correr a Dios. Dice, yo soy hombre que ha visto, el hombre que ha visto la aflicción. Ahí no se pone como el profeta. Los títulos, hermano, para este hombre no le interesaban. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Está hablando el profeta, hermano, que Jehová lo había guiado en tinieblas. ¿Por qué, hermano? Recuerde que hay un tiempo en que uno, aunque esté
en la luz de Cristo, de repente la aflicción lo viene y lo consume a una manera que no puede ver la luz del día. Yo creo que nos está pasando a muchos de nosotros en este tiempo, donde uno no sabe si realmente saldrá con vida de esta pandemia o no saldrá con vida de esta pandemia. Pero sí algo puedo decir, que necesitamos aprender la lección de parte de Dios. Necesitamos entender que hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Me guió y me llevó en tinieblas, dice el profeta, y no en luz. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Es el propósito de que existe cuando uno no obedece a Dios, pierde la paz. Recuerde que escrito está que Jesús mismo hablando y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. En otras palabras, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando se dice se pasa todo entendimiento, es que este entendimiento, nuestra conciencia, nuestra mente no registra cómo es posible de que hay miles muriéndose y 1 millón de infectados y yo me siento en paz dentro de mi casa. Es la paz que Cristo nos ha dado. Pero para esto necesitamos establecer una relación con Cristo, porque si estamos afligidos y estamos con miedo de morir es porque estamos alejados del Señor, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro defensor, nuestro protector. 17 dice, y mi alma se alejó de la paz. Está hablando del profeta Jeremías, un hombre entregado a Dios, que comenzó desde pequeñito, cuando el Señor lo llamó a que le sirviera unos 18 años más o menos según la palabra. Entonces, hermano, pero este hombre había perdido aún la paz de ver la aflicción de las cosas que estaba pasando en su propio pueblo. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. 18 dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Perecieron mis fuerzas, dice, hermano. Es tiempo para nosotros. Recuerde que este pueblo, lo que pasaba con ellos era la idolatría, los estaba consumiendo. Era un pueblo que tenía de constante volvían a los dioses ajenos. Por esa razón es que ellos eran consumidos. En Jeremías capítulo 3, todavía imagínense que no había llegado el tiempo de que estaban viviendo ahora que está en este libro Lamentaciones. Jeremías capítulo 3 dice en el 6, me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ya desde este tiempo Dios sabía que este era un pueblo rebelde, tal como estamos viviendo en estos tiempos, que tenemos una rebeldía contra Dios. Y usted me puede decir, hermano o pastor, yo no soy rebelde. Una rebeldía es aquel que no hace la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios es obedecerle a Él. Me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Cuando hablaba de fornicación se refería igualmente a que se apartaban de él. Por un tiempo le adoraban al Dios Altísimo, por otro tiempo se iban a adorar a los dioses ajenos. Y dice el 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Muchos estamos viviendo tiempos donde no tenemos el temor de Dios, donde vienen las situaciones difíciles como las que se están viviendo. Creo, en mi caso personal, tengo 62 años y nunca había experimentado algo como lo que estamos viviendo ahorita. Si de esta, hermanos y hermanas, o pueblo de Dios y pueblo que no tiene a Dios, que tiene que venir a Dios, no nos arrepentimos, ya no hay para cuándo. Recuerde que la palabra de Dios dice que no le temamos al que mata el cuerpo, pero sí al que mata el cuerpo y el alma. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Pero este es el juicio eterno. Hoy tenemos la oportunidad, aunque estamos viviendo, aunque estamos respirando, de podernos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Dice la palabra de Dios en el 20
de este capítulo que estamos leyendo ahorita. No tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías, un hombre completamente entregado a Dios. Pero Jeremías vio un rayo de esperanza. Él vio un rayo de esperanza, y es lo que le quiero decir hoy, de que la misericordia de Dios sigue vigente. Porque la palabra de Dios nos dice claro que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Cuál es el punto aquí? El arrepentimiento. Que la misericordia no se ha acabado, no se ha acabado. Hay tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Por eso dice en el número 20 de este libro de Lamentaciones, capítulo 3, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, dice el profeta, por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La misericordia de Dios aquí está para nosotros. Hermanos, es tiempo de arrepentirnos de corazón. Es tiempo de que hagamos frutos del Espíritu, frutos de arrepentimiento. Y aprendamos la lección y que doblemos nuestras rodillas. Recuerde que dice la Biblia que no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Que de verdad doblemos nuestras rodillas para poder interceder por aquellas almas que aún no han entregado su vida a Cristo. Que sea Dios teniendo misericordia de ellos. Mire cuántos miles están muriendo hoy. Cada media hora, cada 15 minutos, cada 20 minutos muere alguien en el mundo entero. Seamos nosotros los que somos la iglesia, los que tengamos que interceder por este pueblo. Lo hizo Moisés en su tiempo. Recuerden, hermanos, que hoy Jesucristo es el que intercede por nosotros, pero nosotros estamos en esta tierra con un propósito. Nuevas son cada mañana sus misericordias. La palabra de Dios lo dice, nueva es cada mañana su misericordia. Jeremías vio un rayo de luz, y a pesar de toda la aflicción, a pesar de que Judá o Sión fue quemado por los babilónicos, quemaron esta ciudad, murió tanta gente. Para él había una esperanza. Para aquel que tiene a Cristo hay una esperanza. Para aquel que entrega su vida a Cristo es una esperanza, porque Jesús a eso vino, a deshacer las obras del mal. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Dice la palabra que lo puso por estrado de sus pies, que lo venció y lo siguió públicamente. Hay esperanza para usted, amigo. Hay esperanza para usted, a mi familiar que nos esté viendo, que no tiene a Cristo. Y a usted, hermano o hermana, es tiempo de que nos arrepintamos y que nos metamos con el Señor. Recuerde lo que le sucedió a Job. Job fue un hombre abatido. Un caso muy importante en la palabra de Dios, de que aquí es otro punto donde Dios lo permitió. Sin embargo, perdió todo, pero Dios estaba con él. Dios está con nosotros. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza de que Él está en el contacto, está en el control de nosotros. Quiero ir terminando. Quiero 3 versículos que quiero compartir con ustedes. El Salmo 40:11 dice esta palabra: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, siempre. Jehová, no retengas de mí tu misericordia. Recuerda esto, de que corremos y sabemos la misericordia de Dios, pero Dios quiere que nosotros hoy nos arrepintamos, que volvamos a Él, que no le demos más la espalda a Dios. San Lucas 1:50 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Le estamos temiendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a su palabra? Porque su misericordia es de generación en generación. Esta palabra nos gusta escucharla y la podemos pronunciar muchas veces. No, pero la misericordia de Dios es de generación en generación, pero termina a los que le temen. ¿Le tememos a Dios? Temámosle a Dios. Y para terminar, quiero decirles, en 1 de Pedro 1:3 dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos.
hermano, hermana, espero en Dios de que esta palabra podamos atesorarla, podamos guardarla en nuestros corazones, podamos ponerla por obra en nuestro día de vivir, que podamos arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados, porque nadie puede decir que no peca, todos somos pecadores, pero no pequemos deliberadamente, apartémonos. Que Dios les bendiga. Quiero que le demos una oración antes de terminar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hermanos, hay esperanza, hay misericordia. Después de esto viene lo que es la restauración. Pero hoy tenemos el tiempo de doblar nuestras rodillas, de buscar la palabra, de unirnos como cuerpo, como el cuerpo de Cristo que somos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias en esta hora por este tiempo, Señor. Sea usted, Señor, fortaleciendo las vidas. Le pedimos, le rogamos, le suplicamos que tenga misericordia de esta generación, mi Dios amado, que perdone los pecados de los habitantes de esta ciudad, de los habitantes de este estado, de los habitantes de este país y los habitantes de este mundo. Mi Dios amado, tenga usted misericordia de ellos, denles la oportunidad de que se arrepientan antes de morir y que puedan entregar su vida a Cristo. Y a los que estamos en el redil, Padre, que nos arrepintamos y nos alejemos de todo pecado. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos y le damos las gracias. Dios les bendiga. Buenas tardes.